Buenos días con todos. En esta ocasión les voy a hablar sobre carcinoma vasocelular, que este se va a definir como un tumor epidérmico maligno localmente invasivo de crecimiento lento que raramente ocasiona metástasis, aunque sí lo puede ocasionar, pero como es de una evolución lenta, demora, ¿no? Demora bastantes años en poder producir una metástasis, más de 11 años. Entonces, el tumor va a tener un origen en las células epidérmicas de los folículos pilosos o las células basales de la epidermis. Algunas sinonimias son Ulcus rodens, epitelioma malpighiano de Darrier, epitelioma anexial de Fott y Manson, epitelioma epidermoide de Lacassagne, basalioma o epitelioma vasocelular. Eh, la historia se descubrió, algunos, data de 200 años antes de Cristo, es decir, hace más o menos 4000 años, que se descubrió al momento de reconstruir una momia. Se dieron cuenta de que esta tenía unas lesiones características de lo que son el, el carcinoma vasocelular. Y bueno, hay otras descripciones de 1927 que se le reconoce como el sinónimo de úlcera rodens, o en 1903 que eh, se le asigna el nombre de epitelioma vasocelular. Em, Vamos a tener que este es el cáncer cutáneo más frecuente, eh, con sus diagnósticos diferenciales. Este es el que se presenta más, representa el 70% de los casos, al contrario de otros, como es el carcinoma epidermoide, representa el 17%, el melanoma maligno representa el 9%, y el 4% están entre los otros cánceres de piel. En la, en la epidemiología vamos a tener que se presenta a partir de la sexta a la séptima década de vida. Entonces, por esto debemos sospechar de que si un paciente viene con características de una lesión que sea de la tercera edad, y, y tenga características de la lesión que nos pueda hacer pensar en un carcinoma vasocelular, no debemos descartar hasta no pedir un estudio histopatológico. Em, Tiene una aparición temprana ligada a padecimientos genéticos, como en, estos va a aplicar para niños que estén ligados a xeroderma pigmentoso o carcinomas vasocelulares, el síndrome de carcinoma vasocelular nevoides. Tiene una alta incidencia, es un problema de salud y también de grandes costos de tratamiento, estimándose como por ejemplo en Estados Unidos, que invierte 500 millones de dólares anuales en el tratamiento de esta enfermedad. La topografía, la ubicación del- de este cáncer se va a ubicar en cara, y que es lo más frecuente que se ubica en cara, luego eh, en hombros, pecho y espalda, y otra distribución, aunque es menos frecuente, ¿no? En la topografía de cara tenemos que el 10% se va a ubicar en frente, el 23% en el párpado inferior, el 33% en la nariz y el 13% en la mejilla cerca del surco nasogeniano. También tenemos factores predisponentes, como son personas de tez blanca, que, que son el 90% de los pacientes con este problema, que en la escala de Fitzpatrick son el tipo 1, que son las personas que tienen la piel más clara, ¿no? Que cuando se broncean, cuando se solean, ellos no llegan a broncearse, sino que solamente se queman. Cuando se tiene una exposición solar excesiva o crónica. El, Se dice, depende de la bibliografía,
pero se dice que los varones tienen más predisposición a que las mujeres a sufrir esta enfermedad. También hasta algunos factores de riesgo son la radiación ionizante, haber tenido antecedentes de acné. Bueno, en lo que es la fisiopatología, podemos observar que esta va a estar, vamos a explicarlo mediante este gráfico, que podemos observar en la parte del gráfico, el gráfico A, vamos a tener que esto va a pasar fisiológicamente en un cuerpo normal, en un cuerpo adulto, donde la la proteína de superficie patch 1 no va a estar activada, la cual no va a tener ninguna acción ante la proteína de superficie SMU, y esta al no activarse no va a tener ninguna repercusión en lo que es el complejo SUFU y la glicina 1, 2 y 3. Y, y cuando se desencadena esta enfermedad, se va a activar el complejo HIT-HOT, de lo que va a adherirse al receptor de la proteína PATCH1, la cual ya no va a inhibir a lo que es la proteína SMU. Esta, al, al no tener la inhibición, se va a activar y va a hacer que la proteína SUFU ya no inhiba a las glicinas. Entonces, las glicinas van a, van, son citoquinas que pueden traspasar la membrana nuclear, y cuando traspasen la membrana nuclear van a poder hacer la transcripción y regulación de las células, es decir, van a hacer una proliferación celular, un crecimiento de lo que es el tumor. También tenemos que la radiación UV puede producir la apoptosis de estas células, y estas pueden tener mutaciones en la proteína P53, la cual va a producir la formación de fotodímeros, y estos fotodímeros van a promover lo que es la mutación de los genes a oncogenes. También tenemos que el, los rayos UV van a aumentar lo que es la interleucina 4 y la interleucina 10. Estas interleucinas, al aumentar, van a disminuir lo que es la vigilancia antitumoral, lo cual favorece el desarrollo tumoral. También se describe que un fototipo de piel a menor fototipo, mayor riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más clara sea la piel, más riesgo va a tener de sufrir esta enfermedad. También se ha vinculado que se puede generar por cama de bronceado, por los rayos UVA, radiaciones ionizantes y el tabaquismo, el cual va a hacer que se liberen radicales libres, y esto va a promover a la formación de oncogenes. La disminución de la vitamina A va a favorecer la liberación de lo que son los radicales libres y va a disminuir la protección contra el crecimiento de factores tumorales. Las formas clínicas se van a presentar, son las son cuatro que son las más comunes, que son las planas, las pigmentadas, las ulceradas y las exofíticas. Las exofíticas, en estas vamos a tener lo que son las nodulares, que cabe recalcar que esta es la presentación más común del carcinoma vasocelular. Estas van a ser ligeramente elevadas, lisas, brillantes, con neovasos dilatados, que son las telangiectasias, y son más firmes, ¿no? Al momento de palpar son un poquito maduras. Eh, las segundas, la segunda más vista es las pseudoquísticas. Estas van a ser
de un color rosáceo amarillento de aspecto quístico. Van a también tener telangiectasias y van a ser menos firmes. Vegetante, que se va a presentar erosionada, ulcerada, con lesiones papilomatosas, que también es una presentación común del carcinoma escamocelular. Tenemos las planas. En las planas vamos a tener las superficiales, que son placas eritematosas, eh, de bordes brillantes, y estas se pueden confundir con lo que es psoriasis también. Tenemos también las planos cicatrizal o escleroartrófico, que son placas de aspecto cicatrizal, esclerosadas, eh, atróficas y bien infiltrantes. También tenemos las morfeicos o esclerodermiformes, que también tienen las mismas características, pero son medias amarillentas, son infiltrantes y son únicamente en cara. Tenemos la presentación ulcerada, como son los ulcus rodens. Son ulcerosas desde el inicio y son infiltrantes, ¿no? Que si es infiltrante o no, que tiene bastante importancia para lo que es el tratamiento que va a tener. Tenemos las nódulos ulcerosos, que son nódulos que se deprimen y tienen a formar una úlcera en el centro, pero en la periferia siguen manteniendo lo que son las pápulas. Las pigmentadas, que estas no rebasa el borde del tumor, la pigmentación solo se queda en el límite del tumor y puede ser parcial o total. A continuación vamos a hablar sobre las características clínicas de los carcinomas vasocelulares que, que se presentan con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, el que se presenta con mayor frecuencia es el carcinoma vasocelular nodular, que representa de un 50 a un 54%. Se presenta como pápulas o placas de bordes cerosos o perlados. Bueno, las superficies son telangiectasias, son asintomáticos, tienden a la ulceración y costras, pero luego de años de evolución, y puede tener un borde aspecto enrollado. Tenemos también las características clínicas del superficial, que representa del 9 al 11%. La media de presentación son en pacientes que exceden los 50 años. La media son los 56 años. Son de placas eritematosas, escamosas, de tipo psoriasiforme. El crecimiento es lento y tiende a la ulceración. Como podemos observar en esta imagen, parece una, unas lesiones de psoriasis, ¿no? O el comienzo de psoriasis. Eh, Se puede observar también en lo que es el carcinoma vascular pigmentado, que es más común en personas con piel oscura, no de afroamericanos, sino de una tez negra, de alrededor de una escala de Fitzpatrick de tipo 3. Representa el 6% y la pigmentación es marrón a negra. Las características clínicas del basalioma quístico es de pápulas con placas redondeadas, bien definidas, con un color perlado y una superficie lisa con telangiectasias, y representa del 4 al 8%. Y los carcinomas morfeiformes o esclerosantes son el 2%, y son bien similares, ¿no?, a la presentación de la mayoría del carcinoma vasocelular, que son, que son, este, que son placas escleróticas, blanquecinas, con telangiectasias y piel endurecida. La mayoría tienen telangiectasias, pápulas y un brillo particular, por lo que
al encontrar una lesión que tenga estas características delimitada, podemos pensar en lo que es un carcinoma vasocelular. Este en particular, el esclerosante, es muy agresivo. Y el ulcus rodens son úlceras, o también llamada úlcera de Jacob, son serpiginosas de un gran tamaño, un crecimiento lento, pero de gran infiltración. Y ocurre cuando el carcinoma vasocelular no es tratado, ¿no? Probablemente el que está en la imagen tenga más de 10 años de evolución. Entonces, como hemos visto, el basalioma nodular es representa el 54% de los casos, el 19% lo representa el aberrante o el ulcus rodens, el 11% lo representa el superficial, el 6% el pigmentado, el 8% el quístico y el 2% el esclerosante. Las áreas de riesgo podemos observarlas en la siguiente imagen, que se han hecho estudios y, y podemos evidenciar el canto medio, el canto lateral, y se va a dividir cada 10 milímetros del S1 al S10 los primeros 10 milímetros a partir del canto medio, luego del 10 al 20 y del 20 al 30. De igual manera la parte inferior y la parte media cada 10 milímetros. Esto nos va a permitir uh, uh, definir la frecuencia con la que se presentan estos tumores, ¿no? Teniendo con mayor frecuencia el párpado inferior representa el 30% entre la zona S10 y S20, seguido del canto medio y el resto de zona del párpado inferior, seguido del párpado superior y posteriormente el canto lateral. Entonces tenemos que las zonas de alto riesgo, aparte de lo que es la ubicación de los párpados en la región periorbitaria, vamos a tener que hay otras áreas de riesgo, pero ya en general en toda la cara, que van a ser de alto riesgo las regiones temporales, la pirámide nasal, la región peribucal también, ¿no? Y también tenemos de un riesgo medio lo que son las regiones geniana, la región frontal, la región del cuello, el cuero cabelludo, y de bajo riesgo, que es muy poco frecuente que se presente en estos lugares, el tronco y las extremidades. En cuanto a las recidivas y la metástasis, la mayor parte de las recidivas ocurren de 3 años después de haber iniciado el tratamiento. Y este, ocurre, ocurren también las metástasis que son muy escasas, que ocurren la probabilidad es del 0,1 al 1,9% en los casos, y el intervalo de la metástasis luego de haber ubicado la lesión primaria del carcinoma vasocelular es de 9 a 11 años. Luego de eso, tiene una sobrevida luego de los 11 años. Luego, posteriormente, 5 años después, el 10% puede hacer una metástasis a pulmón y a hueso. Tenemos los criterios de Leitz y Kessler, que estos van a ser criterios para nosotros poder hacer un correcto diagnóstico, que son 4 criterios. El primer criterio, que el tumor debe originarse en la piel. El segundo, que la metástasis se desarrolla en un sitio distante al tumor primario. Como ya habíamos dicho, el más frecuente es pulmón, hígado y hueso. El tercero es que tanto el tumor primario como la metástasis deben tener el mismo tipo histológico.
o al momento de hacer la histopatología, al menos un patrón parecido, ¿no? No debe entremezclarse con un carcinoma células escamosas. Y las características que se van a observar a la dermatoscopía van a ser el primero, que se observa la ausencia sugestiva de lesión melanocítica, es decir, no se va a observar la gran proliferación de los melanocitos, por lo que se dice que no es un melanoma. Eh, y la segunda característica, que es la presencia de al menos un criterio para carcinoma vasocelular, ¿no? Y la dermatoscopía va a tener una sensibilidad del 93% y una especificidad del 89%. Eh, y al momento de observar nosotros la histopatología, vamos a observar núcleos grandes eh, en forma oval, escaso citoplasma, semejantes a células basales, por eso el nombre de carcinoma vasocelular. Se van a agrupar en islotes y van a tener una delimitación, ¿no? Que se van a hacer las hileras de células en, en paliza, que se le llama, rodeadas de tejido conectivo. Como se puede observar en esta imagen, se puede observar que se agrupan en islotes, que se puede ver que tienen un color, un color distinto, ¿no? Un color basófilo, y se observa que están agrupadas en islotes. A la periferia tienen células empalizadas, como unas filas, ¿no? Que las van a delimitar. El núcleo son hipercrómicos, ovoides, redondos, de escaso citoplasma, pero en particular todos los núcleos se van a ubicar en la periferia. Y abunda la mitosis y la apoptosis celular. Acá podemos observar otra imagen. Igual observamos la retracción en aspecto que forma un aspecto de laguna. Y en sí esas van a ser las características histopatológicas de estas lesiones. Resaltar que esto que hemos visto son lesiones de carcinoma vasocelulares nodulares, que son los más comunes. También se puede observar en la histología que si se observa un infiltrado inflamatorio, tanto como CD4, mastocitos o células dendríticas, estas van a estar asociadas con baja proliferación tumoral. Y bueno, para los criterios diagnósticos se tiene que inspeccionar bien las características clínicas del tumor y la evolución de la lesión, para lo cual se tiene que hacer una correcta interrogación al paciente, y también eh, tener en cuenta las características dermatoscópicas, ¿no? Como son los criterios negativos de lesiones melanocíticas y al menos un criterio positivo para lo que es el, el diagnóstico de carcinoma vasocelular. Y teniendo esto en cuenta, se pide la histopatología, que es el gol estándar para el diagnóstico. En diagnóstico diferenciales vamos a tener que si la lesión que se presenta en cara mm, tiene un aspecto de pigmentación, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con queratosis seborreica, nevos y un melanoma. Y si en caso esta lesión no es pigmentada, pero tiene pápulas, tiene telangiectasias, tiene un aspecto brilloso, aparentemente superficial, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con enfermedad de Bowen, psoriasis, queratosis actínicas y lupus eritematoso.
Eh, para lo que es el tratamiento, en el tratamiento vamos a tener que lo, lo, lo más usado para el tratamiento es una cirugía convencional que se, que se va a realizar mediante la extirpación en total del tumor, que se le va a hacer con márgenes, ¿no? Se va a tener márgenes de 2 a 5 centímetros si la lesión es primaria, es decir, no es recidiva, y si la lesión es recidiva se va a tener márgenes de mayores de 5 a 10 centímetros. Y la tasa de curación es, usando la cirugía convencional, es del 95 al 99% cuando la lesión está localizada en mejillas, frente, brazos y tronco. Y para la reconstrucción, teniendo en cuenta que es casi 1 centímetro más la lesión del paciente, estamos hablando ya de gran parte de, que se va a extirpar de de la piel del paciente, se pueden requerir algunos injertos para la reconstrucción. Para someterse a una cirugía de MOTS, como es la micrografía, pero primero se tiene que hacer una micrografía de MOTS, que esta se va a tener un mejor delimitado de lo que son, los márgenes para la lesión del paciente. La cirugía convencional se dice que si es la lesión primaria de 2 a 5 milímetros y si es recidiva de 5 a 10 milímetros. Eso es son márgenes estándar para hacer la cirugía convencional. Pero para la cirugía de MOTS, esta se tiene que hacer la micrografía de MOTS y esta nos va a permitir avanzar milímetro a milímetro para extraer lo más exacto, si se podría decir así, o menos tejido de lo posible y solo extraer la lesión que está en el paciente, ¿no? Y así poder tener una mejor estética en lo que es en el rostro del paciente. También se habla de otros abordajes terapéuticos, pero solo vamos a hablar de los más utilizados, como es la cirugía convencional, la cirugía de MOTS, y también se está estudiando la electrocirugía, radioterapia, que en cuanto a la radioterapia sí se utiliza también bastante, que, que tiene algunas ventajas, como son en pacientes que tienen grandes comorbilidades, pero su desventaja es de que no se utilizan márgenes histológicos, el tratamiento es prolongado y el efecto cosmético o estético es pobre, y esto también, la radioterapia o la quimioterapia se va a utilizar en pacientes que, que tenga consecutivamente una recidiva a más y en pacientes también que el carcinoma haya hecho metástasis. También se ha estudiado la criocirugía, el láser de dióxido de carbono, la terapia fotodinámica y acá el otro tratamiento que se está utilizando bastante y el imiquimod al 5%, que es un inmunomodulador, se va a aplicar una vez al día, cada 8 horas, por 5 días a la semana y se va a aplicar por 6 semanas a 18 semanas y se va a evaluar el, el avance de la lesión o la disminución de la lesión. Para pacientes que tengan una lesión menos de 2 centímetros, que estén en una zona de bajo riesgo, que tenga un carcinoma vasocelular nodular o superficial, preferentemente, ya que en esto sí se ha estudiado y tiene buenos resultados, ¿no? Y también se puede utilizar en pacientes que está contraindicada la cirugía. También se podría aplicar el fluoracilo, que es un antineoplásico que utiliza el ácido desoxirridílico y que lo transforma a ácido timidílico
y esto va a bloquear lo que es la síntesis del ADN a ARN. Esto se va a aplicar 5 días, por 5 días a la semana, de 4 a 6 semanas. Bueno, y ya para terminar tenemos una pregunta del examen MIR de 2014. Tenemos un paciente de 84 años de edad que presenta lesión tumoral ulcerada en cuero cabelludo con más de 20 años de evolución, no presenta adenopatías palpables. La lesión deberá ser confirmada por histopatología, pero nos dicen cuál es el diagnóstico más probable, ¿no? Sabiendo esto, esta es la lesión del paciente. Aparentemente podemos ver que es una lesión con gran infiltración y nos dice que tiene un avance de 20 años. Entonces, ese es un dato muy importante, ya que el carcinoma vasocelular habíamos dicho que tiene una evolución muy lenta y aproximadamente tarda más de 12 años en causar bastante infiltración y lo que es metástasis, ¿no? Hasta podría llegar a producir metástasis en menos del 1% de los casos, a cambio de todas las otras opciones que tienen una evolución mucho más precoz, no van a tardar 20 años en evolucionar y presentar la lesión que tiene el paciente. Entonces, la respuesta correcta es carcinoma vasocelular. Y si y si en ese mismo paciente aplicamos una operación quirúrgica con márgenes, ¿qué pronóstico considera más probable? Entonces, vamos a realizar esta pregunta también, que dice si la recidiva local con una probabilidad aproximada del 50%. No, porque la probabilidad no es del 50%, es de menos porcentaje. La 3 dice la probabilidad de metástasis ganglionar es superior al 50%. No, habíamos dicho que es menos del 1%. La probabilidad de metástasis a distancia es superior al 30%, tampoco es menos del 1%. En este caso no debe plantearse el tratamiento quirúrgico como única opción terapéutica. Habíamos dicho que también que para lo que es el carcinoma vasocelular, lo de primera línea es el tratamiento quirúrgico, ¿no? La extirpación de la lesión. Y entonces nos queda la número uno, que es la más acertada, que es la que probablemente nos dé una curación cerca del 95 a 99%, con moderada posibilidad de recidiva local y muy remota posibilidad de metástasis a distancia, que es menos del 1%. Entonces, la respuesta correcta es la número uno. Esto ha sido todo. Gracias.